Son las 8:37, vamos a empezar inmediatamente nuestro panel de conversación. Saludamos a Montserrat Rolano. Buenos días, Monse, bienvenida. Muy buenos días. A la presidenta de la Federación Regionalista Verde Social, Flavia Torrealba. Bienvenida, Flavia, muchas gracias por estar acá. Gracias por la invitación, buenos días. Y al integrante de la Comisión Política de Renovación Nacional, Cristóbal Saavedra. Bienvenido, Cristóbal. Buenos días, gracias por la invitación. Feliz de estar acá. Sí, bueno, bienvenidos, Flavia, Cristóbal. El tema de probablemente una de las noticias de la semana va a ser lo que conocimos respecto de el alza de las tarifas eléctricas, este cambio metodológico o error. Todavía no está muy claro y tampoco está muy claro cuáles son las responsabilidades en este caso, más allá que el presidente le pidió la renuncia al ministro de Energía. Quería partir preguntándoles qué les parece, bueno, la salida del ministro, si se justificaba o no. Ayer en la vocería de gobierno, la ministra Vallejo dice que esto es una cuestión que viene de 2017, pero que como son gobierno ahora, tienen que hacer valer la responsabilidad. En una retórica que a mí me dio la impresión que estaba planteando que en el fondo hay muchas responsabilidades, no solamente la propia, pero que igual van a hacer valer la responsabilidad en el caso del ministro Pardo. Pero hay otras interpretaciones que sí apuntan directamente a esta administración, particularmente a partir del año 2024, cuando estaba el ministro Pardo, ¿no? Flavia, ahí quería partir preguntándote cómo lo ves desde ese punto de vista más político, ¿no? Que es lo que nos convoca, porque la parte técnica todavía no está muy clara. Bueno, nosotros seguimos harto el tema eléctrico. Comprendes tú que la generación distribuida, los techos solares, el 1.000.000 de techos solares, que es nuestro objetivo inicial, digamos, es un tema, conocemos bastante la industria y los cambios que hay que generarse, y también conocemos los lobbies y las trampas de la industria para mantener sus condiciones privilegiadas. Una cosa que hay que tener presente es que la matriz energética de Chile ha cambiado mucho. Nosotros generamos en términos variables, porque hay distintos contratos con distintas empresas que tienen distintos vencimientos. Se ha cambiado la matriz, se genera energía ahora mayoritariamente con energía solar. Eso es muy importante para esta conversación, porque significa que estos precios que se fijan indexados a una serie de aspectos, uno de ellos es el petróleo, que lo hemos reemplazado por una energía solar que cuesta muy poquita plata. Todo esto es ganancia para las empresas que han entrado como a chorro, ¿ya? Siempre nosotros esperamos que el ministro hiciera o tendiera a conversar con las empresas o hacer una mesa para renegociar los contratos, porque evidentemente las condiciones en nuestra macroinfraestructura cambiaron. Por lo tanto, la justificación o el indexamiento de las tarifas tiene que cambiar también. Porque es justo, digamos, si estás produciendo a unos costos mucho más bajos que cuando se firmaron los contratos, y el esfuerzo lo está haciendo el Estado, lo correcto, lo obvio es que se renegocien las condiciones. Obviamente hay algunas iniciativas que se hicieron cuando Máximo Pacheco era ministro, que se lograron hacer algunas correcciones, y esperábamos que este ministro iniciara también gestiones en esa dirección. Por lo tanto, si tú hubieras tenido una real intención de renegociar los contratos, es porque conocías los contratos y conocías las estructuras de los costos y la estructura de los cobros. Eso, que para nosotros ha sido un dolor inmenso darnos cuenta que nunca se intentó hacer, es muy grave, porque si hubiera intentado conversar con las generadoras eléctricas, se habrían dado cuenta que se estaba cobrando el interés del préstamo, que son unos préstamos que no son sujetos de variación, ¿ya? Son con muy altos ventaja, porque no son variables, y además de eso que ya estaba asegurado, se le agrega este IPC, digamos. No es que se haya cobrado 2 veces el IPC, ellos tienen unos créditos que son con tarifas especiales, con tasas
porque no tienen componentes variables en su composición. Entonces, el IPC es el extra, y ese IPC que se ha cobrado extra en las tarifas ha impactado más o menos el 1% de en la economía, digamos, en la generación o en la dificultad de la generación de riqueza. Entonces, todo es un escándalo. Esto recién se está desenvolviendo, digamos, desentrañando. Yo, menos mal que Pardo salió rápidamente, porque si no el de sangre iba a ser peor. Y también se hicieron valer las responsabilidades técnicas a un jefe de un área que no tenía idea cómo se había producido este doble cobro. Sí, aprovechándonos, vamos al tiro contigo, Cristóbal, pero aprovechándonos de la exhibición de conocimiento técnico que acabas de hacer, nosotros no hacemos el tipo de periodismo de rasgar vestiduras, de cómo no se dieron cuenta. Igual el error humano es consustancial a veces a la política también, de las políticas públicas, pero igual uno se pregunta cómo un error de esta naturaleza primero se provoca y luego se mantiene durante años, habiendo ministros que están a cargo del área técnica, habiendo un organismo técnico que es el que lo fija. Fíjense que al secretario ejecutivo de la Comisión Nacional de Energía, horas antes de que se le pidiera la renuncia, dijo en una entrevista radial: no tengo explicación de cómo pasó esto. ¿Qué dirías tú, Flavia? Bueno, eso es un escándalo, yo creo que, mira, aquí hay otra cuestión. Si bien el origen del mal, digamos, estuvo en el 2017, entiendo, se habían congelado las tarifas. Por lo tanto, no había habido movimiento. El perjuicio no se ejecutó, claro. Efectivamente. Entonces, esto en el 2024 empezó a hacer a impactar y a corregirse esta supuesta alza que debía, por la supuesta deuda que teníamos los chilenos con la generadora, con el sistema eléctrico, porque acuérdense que estamos hablando de la generadora. Aquí nosotros tenemos en la boleta de la luz 3 aspectos: la generación, la transmisión y la distribución. El 70% del costo es la generación, y es ahí donde se produce el tema. Y me pregunto también, perdona, querido Patricio, ¿las empresas no se dieron cuenta que si recibían 100 estaban recibiendo 110? Cuando estamos hablando de que en total son $115 millones, o sea, ¿no se daban cuenta de esto? Sí, falta eso mucho todavía por dilucidar. O sea, estamos recién entrando en esto. Sí, la pregunta es, ¿cómo le va a llegar de vuelta la plata a la gente a su casa? Bueno, esa es una de las preguntas, efectivamente. Cristóbal, volviendo al plano más político, las formas aquí igual son importantes. O sea, que esto se haya sabido por un reportaje de televisión, cuando el ministro tenía conocimiento de esta situación desde septiembre, por lo menos, ¿no? Es un dato que es bien relevante, porque él dice, bueno, ayer las horas posteriores del reportaje, trata de ponerlo en positivo. Bueno, esto va a significar una rebaja, pero bueno... Lo bueno es que nos dimos cuenta. Lo bueno es que, claro, pero no se asume la magnitud del error, ¿no? Como dice Flavia, que ella lo califica como un escándalo. Parece que no se sopesa la magnitud del error, y que además es una cuestión que se da a conocer a través de la prensa. Bueno, es una tónica, y yo no quiero entrar solamente en este gobierno, pero es una tónica de los políticos ya. La clase política no asume sus errores nunca. Lo asume cuando el poder de la prensa lo determina. O sea, pasó en el caso Monsalve, podríamos ir casos para atrás, un montón de casos, pero lo que se me viene a la cabeza es el caso Monsalve, ahora este caso. Un año se cumple el caso Monsalve. Un año, hoy día. Mire, justo. Que renunció hoy día. Y en ese sentido, de verdad hay que darle las gracias al poder de la prensa. Porque los grandes casos se han descubierto gracias a la prensa, la colusión de los pollos, del papel higiénico y todo el caso Hermosilla. El caso Hermosilla, bueno, ahí nos vamos a dar cuenta que son un montón de casos. Y en el tema más bien circunstancial, que es el tema de la alza de la luz,
Yo estaba escuchando a Flavia y le agradezco harto lo técnico, porque uno es un tema bien complejo de entender y lo hace muy didácticamente, así que se lo agradezco. Pero en la práctica, no sé, yo pago la luz desde hace 20 años que vivo solo, y hace 20 años la curva siempre es ascendente, siempre. Se invierte en tecnología solar. Hoy día ese dato yo no lo tenía claro, no lo sabía, que hoy día la mayor parte de la transmisión la aporta la tecnología solar. Y bueno, y ahí tenemos un dato medible, y la cuenta de la luz le sigue costando más cara a los chilenos. Cuando se hablaba del congelamiento que hubo durante 5 o 6 años, la cuenta de la luz sigue. Nos quisieron cambiar las ampolletas. ¿Se acuerda que antes pasamos de esta ampolleta amarilla a una ampolleta que era de ahorro? Después pasamos a la LED, y siempre íbamos a pagar menos, y nunca pagamos menos. Entonces pasamos a los televisores grandes, a los televisores LED, tampoco pagamos menos. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir con esto? En la práctica, la tecnología y todo lo que se ha aportado al sistema no ha ayudado al beneficio de las personas, no ha llegado al beneficio de las personas. Las personas siguen pagando más luz. Y sumamos a esto que el error, y yo también comparto que errar es humano, pero acá es un organismo completamente técnico. El ministerio debe ser de los ministerios más técnicos que existen. Y aún así, como se solucionan las cosas en Chile, le pedimos la renuncia al ministro, le pedimos la renuncia, y ahí queda. Y ahí va a quedar, y nadie se hace responsable. Que vamos a ir a acusar al ministro constitucionalmente, perfecto, va a quedar 5 años de inhabilitado, pero no hay ninguna responsabilidad. Y hoy día, cuando preguntamos al mismo organismo técnico, que era este señor, el secretario ejecutivo, uh-huh, y él dice, no tengo idea, o sea, no tiene idea de cómo se va a solucionar. Y yo venía escuchando la radio, y de verdad nadie sabe cómo lo pueden solucionar. Los economistas dicen, es muy difícil el cálculo, y todo esto va en desmedro de las personas más pobres. Y eso es sumamente grave. Alguien tiene que responder por esto. La empresa, otro beneficiado. La empresa, obviamente que tiene que haber sabido, pero claro. Claro, y como además hay una desconfianza ciudadana instalada, y más de alguno temerá que la deuda se va a calcular con la misma calculadora con la que se hizo la deuda, los cobros indebidos de la ISAPRE. Y perdona, yo estaba escuchando antes a Alberto Mayor, y Alberto Mayor decía, en Argentina, o tú lo decías, uh-huh, en Argentina por el 5% de esto estaban recordando. Sí, que unos argentinos que estaban acá para el estallido social dijeron con el 5% de esto hubiera caído el presidente de Argentina. Mira, esto que pasa hoy día nos afecta a todos. Entonces, en la cuenta de luz no solamente afecta a lo que uno paga en luz, el colegio, te subieron el colegio, te subieron el pan, te subieron el transporte, todo. Eso. Bueno, por eso que todavía está el fantasma de las revueltas de octubre del 2019. Hay cosas que... Por eso que es relevante la política, y ojalá la gente que escucha en su casa tiene que hacerse responsable también de por quién vota. Cuando nosotros hablamos de que sube la cuenta de la luz, además las empresas dueñas, digamos, de todo el sistema, son italianas, chinas, norteamericanas. Entonces estamos hablando de que todo este dinero tampoco está, por último, si te sube la cuenta de la luz y se está generando o manteniendo dentro de nuestro sistema económico, no es así, digamos. Alimenta o al Estado, de hecho las italianas son estatales las que están instaladas igual que las chinas, y tenemos una posición muy, muy desmedrada. Cuando uno habla de política y de opciones políticas, de proyectos políticos, estamos hablando de esto. Estamos hablando de por qué, si vivimos en la capital del mundo de la generación de energía solar, nosotros no somos la capital del mundo de la generación eléctrica y estamos exportando
electricidad no solo para nuestra región latinoamericana, sino al norte global. Si estamos hablando de que la gente, por ejemplo, y no es tan difícil calcular cuánto le tienen que devolver a la gente. En Copiapó es el 7%, entre el 7 y el 8% del costo que le han cobrado de más a las personas mensual en este periodo. Por lo tanto, lo que tienen que devolverle el sistema eléctrico a la familia es un cheque con el equivalente a un mes de consumo. ¿Me entiendes? En la región metropolitana es el 1%. De Biobío al sur es extremadamente alta la energía y es variable en cada región, pero no es tan difícil de calcular. Los promedios, lo que pasa es que a los economistas que les gustan los promedios, pero todo subió. Sí, por eso, todo sube porque la energía eléctrica es vital para la generación de otras cosas, para el pan. ¿Cuánto nos subió el metro? Esta cuestión no es el costo de la luz solamente, es el pan que estamos comiendo, es el sistema eléctrico que ahora, por ejemplo, en Copiapó estamos movilizando todos los buses del sistema público. ¿Cierto? Entonces, es todo el sistema lo que se afecta. Por eso que las responsabilidades hay que hacerlas valer, las políticas. A mí no me gusta hablar de clase política, nosotros no creemos ser parte de una casta, digamos, que no está tratando de generar movimiento en el sistema político. Y nuestro partido no solo, perdona la autorreferencia, pero la Federación Regionalista no es solo que quiera techos solares por la descarbonización, sino también por el sistema económico y lo que está atrás, la estructura de la generación de riqueza y la estructura de poder. Cada vez perdemos más capacidad de decisiones porque ya ni siquiera podemos, imagínate, fijar las tarifas. A ver, en Venezuela, no hablemos de la Venezuela de Maduro ni nada de esto, van a meternos en enredos. El petróleo que generaban hacía que el costo para sus consumidores fuera $0,6 por litro de gasolina, ¿me entiendes? Es decir, ellos tenían una riqueza y los habitantes podían beneficiarse de ella. Nosotros tenemos una riqueza y es una riqueza que está entregada, ¿me entiendes? Nuestros habitantes no se pueden beneficiar de ella. Uh-huh. De hecho, la gente de Copiapó, donde están las granjas solares, no se beneficia de aquello. En la región de Atacama no hay una prioridad, digamos, por la tarifa. Entonces, hay un montón de regulaciones y abusos que por nuestro sistema político y económico solo se están agudizando. No se van a resolver porque hay que meterle mano a un sistema que está tan imbricado entre la política y la economía que es imposible generar cambios significativos. Entonces, la frustración se acumula, se buscan responsables con nombre y apellido cuando no es así, está un poco más diluido esto. Sí, bueno, a propósito de lo que dice Flavia y lo del pasaje del metro que menciona Cristóbal, se recuerdan mañana, ¿no?, los 6 años del estallido social. El año pasado, la verdad es que esta fecha, esta efeméride pasó un poco inadvertida por el caso Monsalve. De hecho, el 17 de octubre renuncia Manuel Monsalve y el 18 el presidente esta conferencia muy desafortunada a la prensa, ¿no? Pero bueno, este año ya el foco está más puesto en el estallido propiamente tal, y la distancia permite hacer reflexiones, digamos, más ponderadas o más sosegadas, si se quiere, respecto del estallido. Algo hablaba Alberto Mayol, o sea, bastante, digamos, un análisis que él viene haciendo hace muchos años. Yo solamente mencionar, para abrir la conversación, empezar a abrirla porque nos tenemos que ir a la pausa, que el estallido social en sí mismo, así como ocurrió en muchos países de la región ese mismo año, el 2019, y los años posteriores, incluso en Cuba hubo manifestaciones, no es malo ni bueno per se, ¿no?, en sí mismo, sino que las interpretaciones uno las puede manejar de distinta manera. De hecho, todavía no hay un consenso cómo llamarle al estallido social. Hay quienes dicen revuelta popular, que evidentemente tiene una connotación política, estallido social, que es más neutro quizás. Está este término del estallido delictual que se ha ido acuñando en los últimos años,
que desde mi punto de vista es bastante reduccionista, porque no fue solamente delincuencia lo que hubo esos meses, ¿no? Pero ahí, Cristóbal, te quería preguntar cómo lo ves, porque estamos en una época electoral, a un mes de la elección, casi exacto, de hecho, y bueno, este tema también marca la agenda y las interpretaciones que se hacen desde tu sector. Bueno, tú mencionabas, Pato, más temprano la declaración del diputado Mellado, que era de tu partido, ahora se fue con Kast, que hablaba de esto del estallido delictual, que esto estaba concertado, ¿no? Es una interpretación, digamos, pero ahí ¿cómo lo ves, Cristóbal? A ver, las miradas extremas siempre, en un extremo van a decir que era una revuelta popular, ¿ah? Y van a decir que todo lo que se va a justificar también la violencia. Del otro extremo, se va a decir que todo era violencia. Y efectivamente hubo hechos de violencia enormes, pues, como la destrucción del metro. O sea, no nos podemos olvidar de que estas 70 estaciones de metro, yo no sé si concertado o no, pero 70 estaciones de metro se quemaron o tuvieron incidentes con incendios. ¿Ah? Y esto en la permanencia. Mira, yo quiero contarles que yo dato, porque yo lo viví desde fuera. ¿Ah? Yo estaba en Italia y me despierto, prendo el computador, me dormí, hablé con mis niños, me dormí y despierto y esto estaba en la embarrada. 6, 7, 8 horas, no me acuerdo cuánto es la diferencia entre Chile e Italia, y Roma. Y me despierto, prendo las noticias en el iPad y veo que estaba en la embarrada. Ahora, veníamos con una secuencia de cosas que eran los días viernes, el torniquete, el día viernes, la manifestación de los estudiantes, los velones blancos. Eso venía 10 días atrás por lo menos. Venía ya hasta que el día 18 de octubre se desencadena esta cosa de 70 estaciones, de un lugar se concentra en la Plaza Italia, se empieza a regularizar el día viernes. Y en cada semana que pasaba se iba intensificando, yo diría que la manifestación o esta batalla campal que se generaba entre carabineros y los manifestantes. Ahora, ¿cómo podemos catalogar a una persona que le tira una bomba a la autoridad? Como un delincuente, por supuesto. Una persona que tira una piedra, yo no sería capaz de tirarle una piedra a nadie, ni a un carabinero, ni a una persona, a nadie. Entonces, en esa batalla, ahí obviamente, para mi percepción, era alterar a la autoridad. Y Carabineros, ahí estuvo raudo. Se generaron, evidentemente, también situaciones complejas desde el caso de Carabineros, y la justicia lo está sancionando todavía. Y en ese sentido yo creo que más que bautizarlo, categorizarlo como estallido delictual o revuelta popular o estallido social, fue una manifestación que se fue perpetuando y veámoslo bien, esto terminó en febrero, como que se fueron de vacaciones. Sí, yo me acuerdo que decían, vamos a parar febrero y en marzo volvemos con todo. Me acuerdo de las redes sociales que decían eso, los que convocaban. Y en marzo nos enfrentamos a la pandemia. Y ahí finalizó el juntarse los días viernes. Pero siempre había gente los días viernes en la Plaza Italia y siempre se cortaba el tránsito. Y yo circulo todos los días por ahí y por eso lo sé. Y me hicieron bajarme del auto, me hicieron bailar y todas esas cosas que en algún minuto se contaban como con anécdotas. Eran súper violentas. Súper violentas. Bajar, a mí personalmente, yo circulaba por la Costanera y me hicieron bajarme del auto y me hicieron bailar y me dijeron dame una donación para esto, no sé, tenía 5 lucas, le pasé 5 lucas y me dejaron pasar, pero me hicieron bailar. Creo que hay un video por ahí en YouTube. Entonces, claro. Video tuyo. Sí, yo lo contaba como con gracia, pero es súper violento. Sí. Inaceptable. Bueno,
Vamos a ir un breve alto y luego continuamos con el análisis, por supuesto, de esta importante efeméride. Aguas Trayén o Cascada en Mapudungún es la mejor agua purificada con tecnología de última generación. Para más información, visite su página web www.aguastrayen.com. Perdidos en el espacio, 30 años al aire. Músicas raras y más raras. Instagram, @Perdidos en el Espacio 2003. Lunes, 22 horas. Hola, soy Luis Orlandini y quiero invitarte a sintonizar nuestro programa Contrastes, un panorama de la música de arte chileno. Acompáñame junto a Svetlana Kotova, Andrés Mopuán y Mario Mora, académicos del Departamento de Música de la Facultad de Artes de la Universidad de Chile, mientras exploramos las diversas facetas de nuestra cultura musical. No te lo pierdas, cada sábado a las 18 horas en el 102.5 FM, Radio Universidad de Chile. Comienza el Foro de las Artes 2025. El encuentro de creación artística más grande de la Universidad de Chile se realizará hasta el 26 de octubre. No te pierdas las más de 30 actividades artísticas gratuitas y abiertas a todo público. Teatro, conciertos, espectáculos de danza, exposiciones y mucho más. Revisa toda la programación en forodelasartes.uchile.cl y en la cuenta de Instagram @Foro de las Artes. No te lo pierdas, te esperamos. Colabora Radio Universidad de Chile. Radio Universidad de Chile los invita a escuchar todos los viernes a las 17 horas Construyendo Comunidad Universitaria, un programa realizado por la Asociación Nacional de Académicos y Académicas de la Universidad de Chile, ACAUCH. Este espacio tiene como objetivo dar a conocer el trabajo de las y los miembros de la comunidad universitaria con acento en lo que hacen, piensan y proponen los académicos con una perspectiva interdisciplinaria. Está dirigido a la comunidad universitaria y a la sociedad en su conjunto. Todos los viernes de 17 a 18 horas, Construyendo Comunidad Universitaria. Conducen dirigentes y dirigentes de ACAUCH en el 102.5 FM y radio.uchile.cl. Hola a todos, yo soy Rodrigo López, periodista, y los invito a todos a Rocadictos, programa de divulgación científica de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile. Todos los miércoles a las 4 de la tarde por la 102.5 hablamos de ciencia, tecnología y cultura pop, junto a personas del mundo de la ciencia. Recuerda, todos los miércoles por la 102.5 FM Rocadictos. En la sala de clases, mis compañeros y yo descubrimos talentos, construimos nuestro proyecto de vida y empezamos a transformar nuestro futuro. Gracias a todos quienes nos entregaron educación de calidad. Hoy soy ingeniera en telecomunicaciones y especialista en inteligencia y ciberseguridad. Gracias a mi colegio cumplí mi sueño. 12 colegios, 14.500 estudiantes, 1.600 educadores. Fundación Belén Educa, 25 años cumpliendo sueños. Son las 9:07. Continuamos en Radio Análisis. Estuvimos ahí en la pausa con la continuación de la conversación sobre el significado de este 18 de octubre, sexto del estallido social, sexto aniversario del estallido social. Bueno, le doy continuidad a lo que alcancé a decir antes de que volviéramos de la pausa, pues que efectivamente
durante el estallido social pasaron muchas cosas, ¿no? Y fue una experiencia muy vital para cada uno de nosotros. Por lo tanto, la tentación de hacer un análisis a la luz de lo que uno individualmente vivió es muy alta, ¿no? Y sin embargo, tenemos que ver cómo mirar el cuadro general para efectos quizás recuperando un poco de la conversación que teníamos más temprano con Alberto Mayol, de esta creencia a la que uno puede adherir o no, de que esto empezó el 18 de octubre, terminó con la pandemia y está encapsulado. O un más paréntesis, bien, como lo que dijo Sergio. Claro, o más bien como procesos sociales que son complejos, que a veces se siguen larvando por debajo y que pueden volver de una manera parecida o no en un tiempo próximo, ¿no? Bueno, ahí Flavia, ¿cómo lo pondera? Bueno, a propósito y siguiendo con los análisis de Alberto Mayol, en la época en la que él estaba escribiendo también acerca de que se estaban larvando las condiciones para un estallido, nosotros estábamos haciendo lo propio y estábamos pidiendo una corrección profunda al modelo económico para evitar justamente que se produjera un estallido social. Había mucha gente desde el año 2000 haciendo una lectura similar. ¿Cuándo iba a pasar esto? No sabíamos, pero cuestiones como por ejemplo esta de la luz es un tema, es decir, los problemas que se tensaron, o que se simbolizaron en los 30 pesos en noviembre del 2019 no se han resuelto. No se han resuelto. Y estamos hablando, insisto, en que tenemos una estructura política y económica que está demasiado imbricada, que impide que estos problemas se resuelvan, que se corrijan los problemas del sistema, y cuestiones como la de las tarifas eléctricas es símbolo de aquello. Yo no me siento ninguna delincuente, como te decía Patricio y Montserrat, yo iba los viernes, ya que estamos medios anecdóticos aquí, a las marchas durante el periodo del estallido. Me encontraba con otras apoderadas con sus familias en las protestas, colegios católicos, digamos, que aspiramos a que la sociedad sea más justa, que haya un trato más digno, más igualitario hacia la gente y que se acaben los abusos. Eso no ha pasado. Nosotros como partido Federación Regionalista Verde optamos por no firmar, no concurrir al acuerdo de noviembre, tampoco, porque creíamos que se estaban desperdiciando unas condiciones ideales para haber arreglado, porque estaban todos los actores sentados en la mesa. Y había que llegar a un acuerdo macro para, por ejemplo, corregir los temas de las AFP y los abusos de los sistemas de salud, del trabajo. Había un montón de cuestiones que estaban sobre la mesa, los empresarios disponibles, el gobierno disponible, y a través de esta promesa, digamos, que quedó en nada finalmente, se acalla la voz popular, finalmente queda en nada, y estamos en situaciones muy similares a las que generaron las condiciones para este estallido. Yo ahí, Monse, ahí te doy la palabra, pero solo respecto al acuerdo del 15 de noviembre, la narrativa legitimadora del acuerdo del 15 de noviembre es: nosotros queremos darle una salida institucional a la crisis, ¿no? Esa fue la narrativa. Y fue una narrativa a la que concurrió buena parte del sistema político, con algunas excepciones como la Federación Regionalista Verde Social. Ya, pongamos que esa narrativa es la que tiene la razón, ¿ya? Estoy haciendo un ejercicio meramente porque retórico. Los que ganan escriben la historia. Ya. Ahora, acto seguido, yo me pregunto, ¿y qué pasó con ese acuerdo? No pasó nada, o sea, dio origen a dos intentos fallidos de corregir la Constitución, cuando había cuestiones, la gente... O sea, en ese acuerdo había proyectos de ley, compromisos de transformaciones institucionales. No pasó absolutamente nada. Nada. Había una agenda social también. Había una agenda social. Cristóbal. Lo que se cumplió fue el proceso constituyente, eso sí se hizo, ¿no? Claro, yo no comparto que no haya pasado nada, porque tuvimos dos procesos que la ciudadanía los votó en contra. O sea, fracasaron. No, pero a ver, perdón, yo ahí te tengo que interrumpir. Espérate. En el proceso de construcción del primer momento constituyente hubo errores que se cometieron
y esto, la firma la tiene el Frente Amplio y la UDI, que permitieron, por ejemplo, que los independientes se agruparan en lista y se instituyera una quinta columna del sistema de partidos políticos que permitió el surgimiento de la lista del pueblo, de los no... Ya, pero dejemos que Cristóbal pueda desarrollar está el bien, punto. pero solo para cerrar... Pero la constitución de las listas, o cómo se constituyeron las listas, fueron las reglas del juego de ese minuto. Y todos creían que tenían que participar. Entonces habían personas que decían que ellos no querían participar dentro de las listas típicas. Bueno, y yo también creo que estuvo mal haber hecho una lista de independientes, que es el único lugar del mundo donde los independientes constituyeron una lista, y terminaron siendo parte del proceso constituyente y una parte importante. Ahora, las personas, y cada caso, para no entrar en el mismo caso de la tía Pikachu, del pelado Bade y todo esto, pero el caso es que la clase política finalmente tenía mayoría igual. Pero, ¿qué pasó? Que como venía esta vertiente pegada a la lista del pueblo, pegada al tema del estallido social, pegada a las consignas más radicales, la clase política también se movió en ese sentido. ¿Qué pasó? Los chilenos le dimos una lección a la clase política y le dijimos, rechazamos lo que se estaba proponiendo. Viene un nuevo proceso y vuelve a pasar que la vertiente se va hacia el otro lado y se pasó la mano para el otro lado y viene y los chilenos dicen, tampoco queremos la... O sea, hemos tenido, esta constitución estaba sometida 3 o 4 veces, 5 veces a los procesos constitucionales y sigue viviendo. Pero yo quiero ir al tema del 15 de noviembre. Una de las cosas fue tener un proceso constituyente. Y esos procesos se dieron. Estaban las alternativas que se aprobaran o se rechazaran. Se rechazaron. Pero en el proceso de la firma, cuando se habla de este listado de proyectos de ley que van a entrar, acuérdense que los carteles del estallido social o de las marchas de los días viernes, no más AFP, y este gobierno que hizo, la ministra Jara, que hoy día es candidata del sector del gobierno, candidata también del Partido Regionalista Verde, ¿qué hizo? Profundizó el sistema AFP. Hoy día la AFP, que tanto las personas, tanto en ese momento, tanto criticaban, hoy día están fortalecidas. El seguro único de salud, que estaba dentro de ese proyecto del 15 de noviembre, ahí quedó, no existe todavía. El presidente Boric, que fue parte patrocinante de este proyecto, no tomó nada en su gobierno, nada de los, creo que eran 70 proyectos de ley, si no mal recuerdo. Ninguno ha pasado bajo la administración del presidente Boric. O sea, el diputado Boric creía en estos 70 proyectos de ley, los firmó, pero el presidente Boric no lo cree. Entonces, todo esto yo lo quiero manifestar más allá de la crítica política, sino que es lo que ha pasado. O sea, lo que pasó el 15 de noviembre, cuando teníamos la ebullición de esto, y el 15 de noviembre se firma este pacto y como que se le da una salida institucional, sí, y transversalmente se juntan todos y se sientan y todos de la mano, finalmente volvió a pasar que este gobierno, que es el que lleva la agenda, la candidata de este gobierno profundizó los temas que ellos mismos salían a contrastar. Es que cuando uno... Es que cuando uno habla de los dos fallidos procesos constituyentes, siempre el diablo está en los detalles, ¿ya? Veo que tú eres católico, así que sí, vas a ser... te van a resonar mis palabras.
en el primer proceso, insisto, cuando se permite, con este espíritu, digamos, revolucionario, que se agrupen no es que a nosotros no nos gusten los independientes, no tengamos respeto por los independientes, pero los independientes no son independientes puros, tienen que asociarse a algunas de las múltiples partidos que expresaban todo el ancho espacio en el que vivimos los chilenos políticamente. Por lo tanto, hacer equivalente una lista a un partido político que le cuesta tanto al Estado, además, y que cuesta tanto mantener y construir, eso tiene responsables políticos, ¿ya? Tiene responsables y están en la historia de la ley que permitió que se agruparan en listas. Frente Amplio, UDI. Después, cuando se hace el segundo momento constituyente, el proceso que tiene también responsable, ahí el que encabezaba el Senado y llegaba a esos acuerdos al que nosotros nos opusimos tenazmente, siempre perdemos, Álvaro Elizalde. ¿Por qué? Porque en un proceso que tiene que estar o tratar de asimilarse a las instituciones que son de representación popular, que es la Cámara de Representantes, que lo lógico era que el modelo hubiera sido el de la Cámara de Representantes y no el de una Cámara revisora, porque las cámaras revisoras son para frenar precisamente las pulsiones más fuertes de la población. Por eso esa es la razón que nosotros tenemos bicameralismo y que el Senado se reemplace intercaladamente. Por lo tanto, cuando le hacíamos ver a Álvaro Elizalde que 50 representantes era porque ni siquiera estaba respetando la lógica del Senado, que insisto, se reemplaza intercaladamente, no se reemplaza toda la Cámara junta, sino que esta Cámara revisora se reemplaza parcialmente. No quisieron escuchar tampoco, entonces, en un proceso constituyente que se asimile a una institución elítica y que es para frenar cambio, es obvio que en un momento de tanta ebullición política también iba a haber que se iba a inclinar para el otro lado la balanza. Entonces, el resultado tiene que ver con la ingeniería electoral. Esta cuestión es súper fome decirla, más expresarla, porque es más interesante hablar de los grandes números, del resultado final. Pero cuando se toman las decisiones y se diseña el proceso, es donde quedaron las primeras escobas en los dos procesos constituyentes. Que también es un vicio que tuvieron los procesos que políticos con nombre y apellido tienen que pasar a la historia como responsables. Ya, pero volviendo al estallido, porque el proceso constituyente ya tiene sus fechas, sus efemérides también, y lo analizamos a propósito de septiembre. Volviendo al tema del estallido, Cristóbal, ¿cómo ves que todo el espectro político, para no hablar de clase, porque clase suena como a casta, ¿no? Ha procesado lo que ocurrió desde octubre de 2019 hasta ahora? Porque a mí me da la impresión de que hay una distancia aún mayor de la política con la ciudadanía de la que había en ese entonces. Uno lo ve en el Congreso, lo comentábamos ayer a propósito de esto, que la mayoría de los parlamentarios estaban en otras actividades o haciendo campaña derechamente y no concurrieron a su obligación, que es ir a la sala, ir al Congreso, ¿no? Y uno ve muchos parlamentarios de todos los lados, que le hablan al TikTok, le hablan al teléfono, incluso en las sesiones que son importantes de discusión de proyectos de ley, se ve un ensimismamiento de la política, de los políticos, y una distancia muy grande con la ciudadanía. Es una percepción, tú puedes estar en desacuerdo. ¿Cómo ves que la política ha procesado todo esto que ha ocurrido en estos últimos 6 años? Mira, es tan evidente, lo voy a llevar un poquito para adelante, voy a volver a la pregunta, pero es tan evidente como ayer o anteayer no llegaron los parlamentarios a votar. Sí, Es tan evidente como eso. Y es tan evidente que el 2021 pasó lo mismo. ¿Y por qué pasó el 2021? Porque estábamos en proceso de elecciones. Entonces, y probablemente si lo miramos el 2017, también pasó lo mismo. ¿Por qué? Porque estábamos... Está en la canallada, porque es representante popular, está en la canallada de no ir a representar a las personas que te eligieron,
que en algo debiese tener una sanción más allá de lo económico. Pero bueno. Que además son como 150 lucas. Claro, 150 lucas, creo que el 1 o el 2% de la dieta. Sí, esto como proporción de la dieta de los parlamentarios. Claro. Digo, Bueno, para una persona es harto, pero pero mira, pero volviendo al estallido, yo me acuerdo que había muchos letreros cuando llegaban los niños, efectivamente, llegaban niños a manifestarse con la familia y hablaban de la abuelita, la pensión de mi abuelita, no me acuerdo, había un eslogan bien, me acuerdo perfecto que era como la pensión de mi abuelita, que no le alcanza para nada, por mi abuelita lo hago, algo así. La única política pública concreta salida desde ahí fue la PGU. No hay otra concreta, o sea, que digamos algo que atacó concreto lo que las personas estaban manifestando fue la PGU. Que era el ex pilar solidario de la presidenta Bachelet. O sea, ya existía el pilar solidario que eran 60.000 pesos y la PGU elevó esta pensión a 4 veces. Y eso fue un gran acuerdo. Hoy día hemos escuchado candidatos presidenciales diciendo que están mirando la PGU con cierto resquemor. O sea, por Dios, pues, o sea, ¿cómo no quieren que la gente vuelva a manifestarse si empiezan a mirar la PGU con cierto resquemor? Pero que yo tenga recuerdo de algo que se discutió o que la gente pedía, digo la gente como en este abstracto típico que uno lo miraba en televisión o cuando pasaba por ahí, fue la PGU. La política pública que el presidente Piñera dejó fue la PGU y esto se va a perpetuar. Y las personas hoy día tienen un salario o una pensión garantizada universal de 250.000, 300.000 pesos. Será poco, pero antes eran 70, o 90, o 100. 120. O 120. Lo importante ahí es que la política pública avance. Efectivamente, para allá iba. Sí. Justamente lo demás no pasó. Y no pasó con un gobierno que venía tomando esto, si el presidente Boric estaba metido en medio de la manifestación y no tomó nada. O sea, por eso hablo de la PGU, porque no es una política pública que haya instaurado el presidente Boric. Profundizó ciertos temas. Fue lo único que se pudo acordar porque la izquierda no quiso transar una reforma a las pensiones que era muy favorable, si uno la ve con los ojos de ahora, muy favorable para ellos, pero quisieron ir por más y finalmente no se llegó a acuerdo y solo se alcanzó la PGU. Los eslogans, y yo también quiero ir para allá, el tema de los eslogans, los parlamentarios, el parlamentario TikTok, el parlamentario del Instagram, el de los eslogans, los parlamentarios hoy día creen que pueden cogobernar. Y el parlamentario no es cogobierno, no es un cogobernante. Déjenme hacer una pequeña mención y le doy la palabra a Flavia. A propósito del estallido social, es que en este panel estamos hablando de la PGU, estamos hablando de políticas sociales, estamos hablando de deudas, de desafíos, como ustedes lo quieran ver. Y por eso, y creo sinceramente, a lo mejor no es así, pero saliendo como de las tensiones derechas e izquierdas, me parece peligroso cuando en la triangulación entre sistema político, ¿no?, encuestas y medios de comunicación se llega a la conclusión, como hemos llegado en estas semanas y meses, que de los dos temas de los cuales hay que preocuparse es de seguridad pública y migración, ¿no? Porque una de las consecuencias que eso produce, y esto es algo que va a terminar afectando al próximo gobierno, sea el signo que sea, es que dejamos de hablar de los otros asuntos que son fundamentales para la vida cotidiana de las personas. O sea, gobierne la derecha o gobierne la izquierda, sigue habiendo deudas importantes en salud, en educación, en seguridad social. Vivienda. Cada uno las abordará con su propio cuerpo de ideas, con su propia ideología, pero esos temas no han desaparecido. Entonces, de alguna manera, este ensimismamiento con la seguridad pública y la migración, que es de lo que hablan las candidaturas presidenciales todos los días, se transforma en una suerte de espejismo peligroso. Quería hacer esa mención nomás, Flavia, y te doy la... Sí. Oye,
No voy a exculpar a los congresistas, pero ayer salió un informe de qué estaban haciendo porque no estaban en la sala y había como 6 comisiones funcionando donde estaban todos. Sí, había cerca de 50 que no tenían ninguna excusa. Y otros que estaban con el tema, estaba estallando el tema eléctrico, recuerden. Entonces había mucha cosa que estaba pasando paralelamente. Y que, sí, pero había algunos que estaban acompañando voy a mencionarlo, a José Antonio Kast en su gira. Sí, que era la bancada completa del Partido Republicano. Está bien. Yo no quiero, solo que quiero decirlo porque sea tiene Kast, matices. podría haber sido Jara, pero eso no corresponde. O sea, obvio. Tenían que haber estado al menos en el Congreso Nacional. Digamos. O sea, la sanción saben que son 140 lucas y para ellos... No, son como 360, entiendo. No es tan poco. Pero bueno, ese es un tema que no es que hayan estado, digamos, durmiendo en su casa, sino que estaban en otras actividades. La mayoría, con excepción de esta bancada que estaba acompañando a su candidato presidencial, que además es tan crítica con la grasa del Estado y los parásitos y todo aquello, que es tan florido un lenguaje, que el que se ha beneficiado de que no se resuelvan los problemas, a propósito de lo que Patricio dice. Efectivamente, los temas más importantes, estoy de acuerdo contigo, no se tomaron por distintas razones, y aquí el gobierno tuvo, acuérdense, minoría en las 2 cámaras durante prácticamente todo su gobierno, porque cuando surge el Partido Demócrata, digamos, y se va derechizando y se pasa a la oposición, el gobierno también queda en minoría. Entonces, eso naturalmente afecta muchas de las iniciativas que había que impulsar. Entonces, tú o gobiernas o te desgastas en impulsar leyes que no van a salir. También las giles que hizo fracasar la reforma tributaria, no lo con el fórum de ahora. Viviana Delgado. Sí, no vamos a alcanzar a abrir ahora ese tema, Flavia, sí. Cristóbal Monse. Pero sigo pensando que igual es un tema relevante. Sí, o sea, si tú necesitas una institucionalidad que reaccione en los tiempos adecuados a las necesidades de la población, no puedes tener un sistema institucional donde el mismo día haces elegir a un presidente de un signo político y a un parlamento del signo contrario. Exacto. Por supuesto. O sea, eso te augura un periodo de esterilidad significativa por la consecuencia de la anulación de las fuerzas. No creo que la gente esté despolitizada. Lo que pasa es que se beneficiaron los discursos extremos. Por eso que ahora la derecha está en una guerra. Alguien tiene que morir en el sector de la derecha, porque alguien tiene que tomar el control de esto. Entonces, lo que se ha beneficiado... Como que quieres matar a alguien. De hecho, ha habido... lenguaje solo simbólico, por favor, no me vayan a acusar Estamos presenciando la profanación simbólica de la tumba de Jaime Guzmán. Lo digo con mucho respeto. Sí. Ya, tú quieres de Chile Vamos. Hay breves palabras sobre eso. ¿Cómo lo ves? Digo, lo que trasunta, ¿no? La disputa por Guzmán. Bueno, es que mi mirada sobre Jaime Guzmán es bien distinta a la que podría tener cualquier persona quizás de la UDI, de republicano. Ahora, republicano es una costilla. Es un apéndice, una costilla. Se creó. Mira, yo creo que acá mismo lo conversamos. Yo creo que espero que no pase. Si es que José Antonio Kast es presidente, la UDI va a desaparecer, porque los parlamentarios de la UDI, que van a salir, creo que menos, van a terminar en el gobierno de José Antonio Kast. ¿Y Renovación Nacional qué va a hacer? Renovación Nacional sigue, oiga, sí, yo le he dicho acá también, Renovación Nacional ha sido el motor y ha sido quien ha mantenido la candidatura de Evelyn Matei siempre. ¿Pero van a votar por Kast o no? En segunda vuelta. ¿Por Kast o por Jara? En esa disyuntiva. Van a votar por un árbol antes que por Jara, yo creo. Por supuesto. Yo por lo menos cualquier persona. ¿Y al gobierno van a entrar? Anotaremos. Sí. ¿O van a quedarse en la oposición como la desea ahora? Yo creo que hay que estar disponible
para ayudar a Chile, pero no sé si desde el gobierno. Sí, bueno, anotaremos las apocalípticas palabras de Cristóbal Saavedra sobre el futuro de la UDI para... Oye, queda poquito tiempo para eso. Para corroborarlas en el futuro y o cuando venga el próximo panelista de la UDI acá al panel. Cristóbal Saavedra, muchas gracias, que tenga súper buen fin de semana. Gracias por la invitación, Felipe. Flavia Torrealba, misma cosa. Muchas gracias por la invitación. Sí, con Montserrat vamos a un breve alto y a la vuelta vamos a tener una entrevista significativa porque una de las editoriales que ha hecho una gran contribución a la cultura chilena, que es LOM, está cumpliendo 35 años. Así es que a la vuelta Claudio Medrano va a estar con sus fundadores y directores. Vamos y volvemos. La clase de marketing digital de hoy tendrá por tema identidad en Internet. Cómo agregarle valor a tus contenidos en redes sociales. Yes. ¿Sabían ustedes que sus perfiles en redes sociales no son suyos? Ah, no. No.